La verdad que la Iglesia no quiere que sepas. ¿Ya estamos perdidos? El impacto de la verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de los que llenan las iglesias levantan la mano y dicen, Señor, Señor, al final escucharán de Cristo, ¿nunca te conocí? La verdad que la Iglesia oculta podría ser tu sentencia. El impacto de la verdad. Vivimos en una generación donde la palabra salvación se ha vuelto una etiqueta fácil. Muchos creen que es suficiente. Asistir a una iglesia, participan en rituales, alzan las manos en adoración y repiten frases ensayadas para asegurar la eternidad. Pero, ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? Jesús ya advirtió. Libro abierto Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta del peso que esto tiene? No todos los que están dentro de la iglesia serán salvos. Esto es chocante porque desmantela la ilusión de que la mera religiosidad o la apariencia espiritual garantizan el cielo. El problema es que hoy en día muchos sacerdotes y pastores alimentan el ego de los fieles con mensajes dulces, amables y convenientes. Predican. Eres especial. Dios solo quiere bendecirte. Todo estará bien. Pero se olvidan de predicar sobre ello. Arrepentimiento, santidad, renuncia y obediencia es como ya lo denunció Jeremías en el pasado. Libro abierto Jeremías 23, 16-17. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. La verdad es dura. La Iglesia moderna está más preocupada por llenar templos y mantener contribuciones financieras que por salvar almas. El púlpito se convirtió en un escenario de entretenimiento y el sermón en un espectáculo motivacional. ¿Y sabéis cuál es el peligro? La gente sale de allí sintiéndose salvada, pero siguen siendo esclavas de los mismos pecados: adulterio, mentira, avaricia, odio, orgullo. Libro abierto 2 Timoteo 4. 3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese momento ya ha llegado. Muchos no quieren oír hablar de la cruz, la renuncia ni la santidad. Quieren un mensaje que les llegue al corazón. Y lo peor, los líderes religiosos se inclinan ante los caprichos de la multitud. Cristo, sin embargo, no predicó consuelo. Predicó camino estrecho. Libro abierto Mateo 7, 13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Lo ves? Jesús mismo dijo, pocos encontrarán la salvación. Y la pregunta que queda es: si la Biblia dice que son pocos, ¿por qué nos hacen creer hoy que basta con levantar la mano en un servicio o realizar algunos sacramentos y ya estamos todos salvos? La verdad que casi nadie quiere oír es esta: quizás estemos viviendo el mayor engaño espiritual de la historia. El Evangelio endulzado. Si Jesús predicó la renuncia, ¿por qué muchos predicadores hoy solo hablan de bendiciones y prosperidad? El Evangelio ha sido reemplazado por un mensaje edulcorado, ¿pero acaso esta buena noticia salva a alguien? El Evangelio endulzado. Vivimos en una época en la que el mensaje más predicado desde el púlpito no es el mismo que el predicado por Cristo. En lugar de proclamar el arrepentimiento, la santidad y la transformación de la vida, muchos predicadores han decidido endulzar el Evangelio para que sea más digerible, más agradable, más aceptado por las masas. Jesús no fue crucificado porque les dijera a las personas que eran especiales o que todo estaría bien. Fue rechazado porque confrontó el pecado, expuso la hipocresía de los religiosos y llamó a la gente al arrepentimiento. Libro abierto Marcos 1, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La primera palabra del Evangelio de Cristo fue arrepentirse. Hoy en día, la primera palabra de muchos líderes religiosos es contribuir. El mensaje de consuelo. Hoy vemos sacerdotes, pastores y predicadores que adaptan sus sermones para agradar. Dicen: naciste para ganar. Dios solo quiere tu felicidad. Tú eres la cabeza y no la cola. La bendición te alcanzará. Por supuesto que la Biblia habla de promesas,
Pero estas promesas siempre vienen con condiciones: arrepentimiento, obediencia, santidad. Pero esto casi nunca se dice. El problema es que este mensaje de consuelo llena las iglesias, pero no llena el cielo. Puede atraer multitudes, pero no cambia corazones. ¿Y no es eso exactamente lo que advierte la Biblia? Libro abierto Jeremías 6, 14 tratan superficialmente la herida de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Esto es lo que pasa cuando los púlpitos dejan de hablar del pecado. La gente sigue herida, esclavizada por las mismas cadenas, pero cree que todo está bien porque el predicador dijo, Dios es amor y bendecirá a todos. El engaño de la prosperidad. Uno de los mayores ejemplos del evangelio edulcorado es el teología de la prosperidad. Esta doctrina predica que la fe sirve para enriquecerse, adquirir bienes materiales y vivir sin dificultades. ¿Pero fue esto lo que prometió Jesús? De lo contrario. Libro abierto Juan 16, 33 En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, en el mundo tendréis mansiones, coches importados y viajes. Dijo que tendríamos aflicciones. Libro abierto Mateo 6, 19-21 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Cómo es posible que tantos predicadores ignoren estas palabras y conviertan el evangelio en un medio de enriquecimiento? La verdad es que la teología de la prosperidad es un veneno dulce. Atrae porque promete consuelo inmediato, pero mata porque desvía del verdadero objetivo de la fe, la vida eterna. El público quiere escuchar esto. ¿Pero por qué tienen tanto éxito estos predicadores? Porque la gente quiere oír exactamente eso. Libro abierto 2 Timoteo 4, 3-4 Ya lo dije, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como si tuvieran comezón de oír. La gente busca predicadores que les hagan sentir bien, que les motiven, que les hablen de victoria. Pocos quieren oír hablar de la renuncia, el pecado, el infierno o el juicio final. ¿Y qué pasa? Muchos sacerdotes y pastores ceder a la presión de la multitud en lugar de predicar la verdad, prefieren darle a la gente lo que quiere oír. Al fin y al cabo, esto mantiene la iglesia llena, el diezmo pagado y su popularidad alta. ¿Pero de qué sirve ganar aplausos en la tierra y ser rechazado en el cielo? Libro abierto Mateo 16, 26 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará a cambio de su alma? Esta es la tragedia del evangelio edulcorado. Agrada al hombre, pero desagrada a Dios. El ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo pudo haber tomado el camino fácil. Pudo haber dicho lo que la gente quería oír. Pero lo dejó claro. Libro abierto Gálatas 1, 10 ¿Busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy en día, muchos líderes religiosos han olvidado este principio. Les preocupa más mantener la fama y los seguidores que ser fieles a la verdad. El verdadero evangelio. ¿Y cuál es entonces el mensaje que debe predicarse? Es el evangelio de la cruz. El que habla de arrepentimiento genuino. La santidad como estilo de vida. Niégate a ti mismo. Tomar nuestra cruz. Vive para Cristo, no para tus propios deseos. Libro abierto Lucas 9, 23 Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Este es el llamado que casi nadie predica. Porque es un llamado difícil, que exige cambio, que exige renuncia. Pero es el único que conduce a la vida eterna. El peligro de la ilusión. El gran problema con el evangelio edulcorado es que crea una falsa sensación de salvación. La persona sale del servicio feliz, motivada, creyendo que está en paz con Dios, pero sigue viviendo en pecado. Es como alguien que está gravemente enfermo, pero el médico, en lugar de decirle la verdad, simplemente le dice, no te preocupes, todo estará bien. Este tipo de curación superficial es una sentencia de muerte. Libro abierto Ezequiel 13, 10 Porque engañan a mi pueblo, diciendo, paz, cuando no hay paz. Unos construyen un muro, y he aquí, otros lo recubren con argamasa fina. Dios condena a quienes engañan a la gente con mensajes de paz y prosperidad cuando, en verdad, hay juicio y condenación para quienes no se arrepienten.
un llamado a la realidad. La pregunta es, ¿estás escuchando la verdad o solo mensajes dulces que agradan? El verdadero evangelio nunca ha sido popular. Exige cambio, confrontación y arrepentimiento. Libro abierto Juan 8, 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo sabremos la verdad si los predicadores solo sirven dosis de motivación? Por eso necesitamos volver a la palabra pura, sin aditivos, sin azúcar, sin maquillaje. Porque al final la pregunta no será ¿cuántas veces has ido a la iglesia? ¿Cuántos diezmos diste? ¿Cuántos servicios has aplaudido? La pregunta será ¿hiciste la voluntad del Padre? Y muchos, desgraciadamente, tendrán la misma respuesta que en Mateo 7, 23, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Falsa seguridad. Mucha gente cree que es salva porque asiste a la iglesia, diezma o sigue tradiciones religiosas, pero ¿es eso suficiente ante Dios? La falsa seguridad puede ser la mayor trampa espiritual de tu vida. Falsa seguridad. Si hay algo más peligroso que estar perdido, crees que eres salvo cuando en realidad no lo eres. Esta es la gran trampa de la falsa seguridad. Millones de personas caminan tranquilamente hacia la condenación eterna, convencidas de que el cielo ya está garantizado para ellos. ¿Y de dónde viene esta ilusión? Nace de una mezcla explosiva, religión superficial y mensajes edulcorados y líderes que prefieren complacer antes que confrontar. Jesús fue muy claro. Libro abierto Mateo 7, 22-23 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mirad, esta gente creía que estaban a salvo, realizaban obras religiosas, profetizaban, expulsaban demonios y hacían milagros. Pero oyeron la peor frase posible, jamás os conocí. Esto demuestra que ni las señales ni los milagros garantizan la salvación. Seguridad basada en la tradición. Muchos confían en la salvación gracias a rituales y tradiciones. Me bautizaron cuando era niña. Asisto a misa todos los domingos. Soy un diezmador fiel. Yo sirvo en la iglesia. Pero Jesús nunca dijo que los rituales garantizan la vida eterna. Al contrario, denunció a los fariseos que se basaban en tradiciones humanas, pero tenían un corazón alejado de Dios. Libro abierto Mateo 15, 8-9 Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La falsa seguridad es esta, una fe aparente, pero sin transformación real. Seguridad basada en la multitud. Otro error común es pensar, si todos lo hacen, debe ser correcto. Si la mayoría está en el camino, estoy a salvo con ellos. Pero Jesús dijo exactamente lo contrario. Libro abierto Mateo 7, 13-14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría no se salva. La mayoría está engañada. El camino a la perdición es ancho y concurrido. El camino a la salvación es angosto, estrecho, y pocos tienen el valor de seguirlo. Por lo tanto, estar rodeado de multitudes religiosas no significa estar seguro. Seguridad basada en las emociones. Hoy en día muchos confunden la emoción con la salvación. Sienten escalofríos durante el culto, lloran al escuchar las alabanzas, levantan las manos, y creen que eso es prueba de que son salvos. Pero la Biblia nunca dice que la salvación se basa en los sentimientos. Se basa en arrepentimiento y fe verdadera. Libro abierto 2 Corintios 7, 10 La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es el llanto emocional lo que salva, sino el arrepentimiento genuino. Seguridad basada en líderes. Muchas personas confían ciegamente en sacerdotes, pastores o líderes espirituales, como si su palabra fuera mayor que la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como: mi pastor dijo que soy salvo. El sacerdote me absolvió, así que estoy en paz. El profeta declaró la victoria sobre mi vida.
Pero la Biblia advierte. Libro abierto Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su fortaleza, y su corazón se aparta del Señor. Ningún líder humano puede garantizar tu salvación. Solo Cristo tiene esa autoridad. Libro abierto Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si tu confianza está en los hombres, estás perdido. El corazón que engaña. Lo peor de todo es que el engaño puede venir de dentro de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen, me siento en paz con Dios? Pero la Biblia nos advierte. Libro abierto Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una falsa seguridad, confiar en el propio corazón en lugar de confiar en la palabra de Dios. El ejemplo de Israel. La historia de Israel en el Antiguo Testamento es un retrato de falsa seguridad. Tenían el templo, los sacrificios, los sacerdotes, pero vivían en pecado, creyendo que estaban seguros porque eran el pueblo elegido. Sin embargo, Dios dijo a través del profeta Amós. Libro abierto Amós 5:21-23. Odio, desprecio sus fiestas, y sus asambleas solemnes no me complacen. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de grano, no los aceptaré, no miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados. Alejen de mí el ruido de sus canciones, porque no escucharé la melodía de sus violas. Dios rechazó toda la adoración de Israel porque no hubo obediencia, no hubo arrepentimiento. Y lo mismo sucede hoy. A Dios no le agradan los servicios llenos de gente sin corazones transformados. La ilusión de una vez salvo, siempre salvo. Otra falsa sensación de seguridad es la idea de que una decisión rápida es suficiente, levantar la mano en señal de adoración, repetir una oración, y la salvación está garantizada para siempre, independientemente de la vida que llevemos después. Pero la Biblia es clara, la verdadera fe va acompañada de frutos. Libro abierto Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Libro abierto Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La salvación no es una carta blanca para vivir en pecado. Es un llamado a vivir en una vida nueva. El llamado al examen. Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿estoy realmente salvo o solo engañado por una falsa seguridad? Libro abierto 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No basta con confiar en lo que dijo el pastor, el sacerdote o en lo que siente tu corazón. Necesitas examinarte a la luz de la palabra. La realidad última. La mayor tragedia de la falsa seguridad es que solo se revelará en el día del juicio final. Muchos descubrirán demasiado tarde que su fe era solo una apariencia. Libro abierto Mateo 25:11-12. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: de cierto os digo que no os conozco. La puerta estaba cerrada. La oportunidad se había ido. Y los que vivieron de apariencias, confiando en ilusiones, oirán la sentencia final: no te conozco. La falsa seguridad es la mayor trampa de la iglesia moderna. Llena las iglesias de personas felices, pero carentes de arrepentimiento. Hace creer a multitudes que están en el camino al cielo, cuando en realidad van camino a la perdición. El caso es: ¿estás seguro de tu salvación o solo tienes una engañosa sensación de seguridad? El juicio final y la gran sorpresa. Imagina pasar toda tu vida creyendo que estás salvado, de pie ante el trono de Cristo, escuchar: nunca te conocí. El juicio final será el día de la mayor sorpresa en la historia de la humanidad. El juicio final y la gran sorpresa. Si hay un acontecimiento inevitable para toda la humanidad, es el sentencia definitiva. La Biblia declara que todos compareceremos ante Dios para rendir cuentas de nuestras vidas, sin excepción. No importa si fuiste sacerdote, pastor, líder, empleado de banco, ateo o religioso devoto, todos compareceremos ante el trono. Libro abierto Romanos 14:10-12. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y cada uno dará a Dios cuenta de sí. Este será el momento de gran revelación. Todas las máscaras caerán. Todas las apariencias se desmoronarán.
No habrá forma de ocultar lo que se vivió en secreto, porque ante Dios nada permanece oculto. Libro abierto Eclesiastés 12, 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Día de la sorpresa. El juicio final estará marcado por una terrible sorpresa. Muchos que pensaban que eran salvos descubrirán que nunca conocieron a Cristo. Libro abierto Mateo 7, 22-23 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la maldad. Mira atentamente, no son pocos, sino muchos. Mucha gente religiosa. Muchos líderes. Muchos predicadores. Muchos feligreses. Todos convencidos de que iban camino al cielo, pero con una fe superficial. Este será el shock del siglo. Descubrir que asistir a la iglesia, cantar alabanzas o realizar obras religiosas no era garantía de salvación. El trono blanco. El apóstol Juan describe esta escena en términos aterradores en Apocalipsis. Libro abierto Apocalipsis 20, 11-12 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Piénsalo, se abrirán los libros. El libro de la vida. Registro de las obras. El recuerdo de cada palabra, pensamiento y acción. Libro abierto Mateo 12, 36 Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nada escapará, ni las palabras dichas en secreto, ni los pensamientos más ocultos del corazón. La gran separación. Jesús comparó el juicio final con una gran separación. Libro abierto Mateo 25, 31-33 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Se reunirán ante él todas las naciones. Los separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta escena es decisiva. Allí se definirá el destino eterno. A la derecha, los que sirvieron a Cristo en la verdad. A la izquierda, los que vivieron en la apariencia, el engaño y el pecado. Y no habrá una segunda oportunidad. Libro abierto Hebreos 9, 27 Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La reprobación de lo religioso. Lo más aterrador es que la mayoría de los condenados no serán ateos declarados, sino religiosos engañados. Jesús lo dejó claro. Libro abierto Mateo 25, 11-12 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: De cierto os digo que no os conozco. Estas vírgenes representaban a personas que esperaban al novio, pero no se habían preparado adecuadamente. Tenían apariencia de fe, pero no estaban listas. Esta parábola es una advertencia. No basta esperar a Cristo, hay que estar preparado. El juicio de pastores y líderes. Y si hay alguien que tendrá que rendir cuentas con el mayor rigor ese día, serán los dirigentes que engañaron al pueblo. Libro abierto Ezequiel 34, 2-4 Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a las ovejas? Comen la gorda y se visten de lana, matan a los animales cebados, pero no apacientan a las ovejas. No han fortalecido a las débiles, ni curado a las enfermas, ni vendado a las perniquebradas, ni han devuelto a la descarriada, ni han buscado a la perdida, sino que las gobiernan con fuerza y dureza. Los líderes que cambiaron la verdad por la fama, el poder o el dinero quedarán expuestos a la vista de todo el mundo. Su juicio será implacable. Libro abierto Santiago 3, 1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios no dejará impunes a quienes debieron guiar el rebaño y optaron por engañarlo. El llanto y el crujir de dientes. Jesús describió varias veces el destino de aquellos que serán rechazados. Libro abierto Mateo 8, 12 Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera,
allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la dura realidad que casi nadie predica. El infierno no estará poblado solo por criminales, asesinos o ateos. Estará lleno de religiosos que nunca han nacido de nuevo. La gran pregunta. Ante esta escena resuena una pregunta. Si el día del juicio final fuera hoy, ¿de qué lado estarías? Escucharías: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros». Mateo 25, 34. O escucharías: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, 41. No hay término medio. No habrá una segunda oportunidad. Será la decisión final. El impacto de la verdad. Lo impactante es que muchos que hoy se sienten seguros se sorprenderán. Muchos que confían en tradiciones religiosas, apariciones espirituales o incluso señales y milagros descubrirán que nunca han tenido una verdadera relación con Cristo. Libro abierto. Mateo 7, 13-14 ya nos advirtió: pocos entrarán por la puerta estrecha. Y esta será la gran tragedia, descubrirlo demasiado tarde. El juicio final no será un espectáculo de luces, sino el tribunal más justo de la historia. Cada obra, cada palabra, cada pensamiento será revelado. Y muchos tendrán la sorpresa más grande de sus vidas: darse cuenta que vivieron engañados, creyéndose salvos, pero lejos de Cristo. El caso es: ¿estás listo para ese día? El fin de la ilusión. ¿Quién está realmente preparado? Muchos creen tener su lugar en el cielo asegurado. Pero ¿y si la verdad es diferente? ¿Y si la salvación no es automática ni colectiva? Lo que dijo Jesús es duro: pocos la encontrarán. ¿Estás realmente preparado o vives en una ilusión? Hemos llegado al punto más delicado de toda esta reflexión, la verdad última que pocos tienen el coraje de afrontar. Durante siglos, las iglesias, católicas, evangélicas, tradicionales o modernas, han transmitido a los fieles un mensaje tierno, dulce y reconfortante. Un mensaje que llena las bancas, pero vacía el corazón del temor ante Dios. ¿Cuántos sermones has escuchado decir: «Ya eres salvo, solo tienes que estar aquí»? ¿Cuántas veces han repetido los predicadores: «Dios es amor y no deja a nadie atrás»? Este es el mensaje del ego, el mensaje que arrulla a las multitudes. Pero cuando abrimos las Escrituras, la verdad es como una espada afilada: corta, confronta y revela lo que nadie quiere oír. Jesús no predicó un camino amplio, fácil ni popular. Al contrario, declaró: libro abierto, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13-14. Entender: no hay muchos, hay pocos, pocos encontrarán la vida eterna. Esta declaración de Cristo rompe la ilusión que se predica desde tantos púlpitos. La mayoría no se dirige al cielo, sino a la perdición. Y ese no es el mensaje que las iglesias quieren que escuches. La fe que salva no es la misma que la fe que agrada a los hombres. El apóstol Pablo advirtió: libro abierto, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3-4. Ese momento ha llegado. La gente no quiere oír la verdad, quiere oír lo que les alimenta el ego. Quieren mensajes que digan: eres especial tal como eres. No necesitas cambiar, Dios ya te ama tal como eres. Todos los caminos conducen a Dios. Pero Pablo dice: esto es una fábula, es una bonita historia, pero no salva a nadie. La fe que salva no es la fe de la emoción, la tradición ni la religiosidad. Es la fe que genera obediencia. Es la fe que transforma vidas. Es la fe que lleva al hombre a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. Libro abierto. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16-24. La fe que se predica en los altares de hoy es la fe del consuelo. Pero la fe que Jesús exige es la fe del sacrificio. Una fe que renuncia, que soporta la persecución, que va contracorriente. El juicio comienza en la casa de Dios.
Otro punto ignorado por los predicadores del ego es lo que Pedro declaró. Libro abierto porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. Arreglar. El juicio comienza dentro de la Iglesia. En otras palabras, antes de que Dios juzgue al mundo, juzgará a quienes dicen ser suyos. Esto significa que no basta con estar en un templo, asistir a los servicios o participar en los sacramentos o ministerios. ¿Cuántos líderes religiosos viven en el lujo mientras sus feligreses apenas sobreviven? ¿Cuántos sacerdotes y pastores usan el nombre de Cristo para manipular, enriquecerse y engañar? Predican paz cuando no la hay, como los falsos profetas de Israel. Libro abierto. Jeremías denunció: los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan con ellos, y mi pueblo lo desea. ¿Pero qué harás al final? Jeremías 5:31. Esta es la pregunta que resuena hoy en nosotros. ¿Qué será de todos aquellos que viven esta ilusión religiosa? La separación final, el trigo y la paja. Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30. En ella, revela que en el mismo campo, el mundo, e incluso dentro de la Iglesia, el trigo, los salvos, y la cizaña, los falsos, los que parecen serlo, pero no lo son, crecen juntos. Ambos crecen uno junto al otro, pero en el día de la cosecha, los ángeles los separarán. Esta separación no la harán los hombres, sino Dios. Y muchos que hoy se consideran trigo serán revelados como cizaña. Porque la apariencia religiosa no garantiza la salvación. Libro abierto. Jesús declaró: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esto es contundente. Quienes llaman a Jesús, Señor, es decir, quienes reconocen su nombre, quienes pertenecen a la comunidad cristiana, no entrarán al cielo. Porque no basta con hablar, hay que vivirlo. La verdad que salva. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la verdad que nos libera de la ilusión? Libro abierto. Jesús respondió: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad no es un sistema religioso, ni un dogma, ni un ritual. La verdad es una persona, Jesucristo. Y seguirlo requiere mucho más que la emoción del domingo. Requiere entrega, arrepentimiento y perseverancia hasta el final. Libro abierto. Él dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Así que la gran pregunta para ti hoy es: ¿estás perseverando hasta el final o solo vives de apariencias religiosas? Conclusión: ¿estamos perdidos? La respuesta es dura. Sí, muchos ya están perdidos, dentro y fuera de las iglesias, perdidos porque fueron engañados por falsos líderes. Perdidos porque cambiaron la cruz por la comodidad. Perdidos porque amaron la religión, pero no la verdad. Pero aún hay esperanza. El camino angosto está abierto, y la gracia de Dios aún llama. La salvación no es colectiva, es individual. No importa si estás en una gran catedral o en una sencilla iglesia, lo que importa es si tu vida está verdaderamente entregada a Cristo. Al final, la pregunta no será de qué iglesia eras miembro, ni cuántas veces asististe al culto. La pregunta será: ¿has hecho la voluntad del Padre? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Has perseverado hasta el fin? Porque la verdad que la Iglesia no quiere que sepas es esta: no todos se salvarán. Pero si escuchas la voz de Cristo hoy, aún tienes tiempo para cambiar el rumbo de tu eternidad. Libro abierto. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15.